Bueno, mira, me he leído el auto hoy por segunda vez y claro, ese auto está hecho para que la condenen. Es una sentencia casi. Es decir, es una condena segura por un tribunal de jurado. Y te explico por qué. En este momento la situación es la siguiente, procesalmente hablando. Ahora vuelve, después de la decisión de la sección 23, toda la causa otra vez al juez Peinado. El juez Peinado tiene que abrir juicio oral y tiene que pedir a todas las partes los escritos de calificación y de defensa. Una vez que presentan esos escritos y piden además las pruebas, el juez tiene que cribarlas y tiene que elevar la causa a la audiencia de Madrid, que va a decidir qué juzgado le corresponde. Hay un turno, veremos qué turno es y tal. Pero en el juicio con jurado, Jesús y compañeros, y creo que es interesante debatirlo, en el juicio con jurado, la persona determinante es lo que se llama el magistrado ponente, que es el presidente del tribunal de jurado. El magistrado ponente es el que dirige todo el juicio, formula las preguntas y influye en cierto modo en la decisión, puede influir, puede persuadir en la decisión del jurado. Es una sola persona, un magistrado ponente. En un juicio profesional normal son 3 magistrados, cuando no son 5 en un caso muy importante. Por eso yo creo que lo que está aquí hecho, este auto que yo he leído hoy y que te digo que, en fin, me ha causado, no es que lo había leído ya cuando salió hace 3 días, pero lo he vuelto a leer con detenimiento. Está hecho, eso es una sentencia, eso está hecho para que la condenen. Begoña Gómez está condenada de antemano en las condiciones en que está planteado ese auto. Y es muy importante quién va a ser el magistrado ponente presidente del Tribunal de Jurado. Dada la composición de la judicatura hoy, dado la insubordinación de la judicatura, dado el deseo de acabar con Pedro Sánchez, dado que el juicio se celebrará en Madrid, es evidente que la contaminación ambiental trabaja contra Begoña Gómez, con independencia de los delitos. Y luego hay otra cosa, el Tribunal de Jurado en España, los tribunales de jurado, han huido de los juicios de malversación y de tráfico de influencias, porque son juicios muy complejos. No se ponen de acuerdo jueces profesionales, imagínate 9 miembros de jurado, que habrá que elegir, impugnar, volver a elegir, en fin. Yo creo que lo que está claro es que los que idearon el juicio con tribunal de jurado saben una cosa. Begoña Gómez tiene el 99,99% de ser condenada por unos delitos de una gran complejidad, software, por ejemplo, los temas de la cátedra, todo eso no es blanco-negro, todo eso tiene que ser examinado y un tribunal de jurado no tiene toda la causa, porque no se eleva toda la causa a un tribunal de jurado. El tribunal de jurado no puede tener 20 tomos, 20.000 folios. Por lo tanto, al volver a leer página por página las 77 páginas del auto, Jesús, dije, la sección 23, la señora Rosario Esteban, que es la presidenta, y los otros magistrados lo han hecho estupendamente bien. Lo que quieren y lo que quieren asegurar es que Begoña Gómez sea condenada por delitos de tráfico de influencias y de malversación. Pero yo lo que quería decir es, si me permites un segundo, sí, es incidir en este tema del jurado, porque me parece especialmente grave, aunque no se pueda evitar ya, lo que va a ocurrir. Y es que hay 2 tipos de delitos. Él decía el magistrado Gómez Bermúdez, en un homicidio. Pues en un homicidio el delito está claro. Y entonces lo que hay que hacer es, y al jurado se le encarga saber si esa persona es culpable o no es culpable. Eso vale para un robo, vale para un accidente, vale de coche, que dice con culpable o no, etcétera, ¿no? O un incendio. Tenemos el delito clarísimo. Pero aquí no. Aquí, de las propias pruebas y de la propia interpretación que se haga de los hechos, ¿hay delito o no lo hay? Y eso cambia radicalmente la situación. Es muy importante distinguir. Como en todos los delitos. No, como en todos los delitos. No, perdóname, si hay una persona asesinada... Perdona, pero no. No me hagas decir lo que no es verdad, porque si tú tienes una persona asesinada, no sé si sabrás quién lo ha asesinado, pero una persona que tiene un puñal aquí clavado, o que le han pegado 2 tiros, o un incendio provocado, no hay duda de que hay delito. La duda es quién lo ha hecho. Pero no será una deducción saber si lo hay. Y en cambio aquí, efectivamente, en estos delitos que se basan en conceptos jurídicos y que no se basan en ninguna realidad, se basa en la intención. Si usted buscaba no sé qué, es delito. Si no lo buscaba, no lo es. La apropiación indebida
que ya está suprimida, en ese caso no está. Pero sí está el tráfico de influencias. Hay tráfico de influencias si usted pretendía no sé qué. Si no pretendía, no hay tráfico de influencias. O la malversación. Si usted, por tanto, se le va a pedir al jurado no que se pronuncie sobre la autoría de un delito y la atribución de un delito Sí, a un sí, acusado, sí, sí. A ver, sino vamos a sobre ver. si existe el delito o no. Y eso me parece especialmente estás diciendo pésimo incorrecciones para jurídicas. que un delito de tipo complejo como este vaya al jurado. Magistrado Martín Pallén, sobre este caso, lo que hoy ha fallado la Audiencia Provincial y el caso en sí, con la experiencia de 50 años en el oficio, ¿qué valoración hace? Bueno, es incuestionable que el tráfico de influencias y la malversación son delitos de la competencia del jurado. Está en la ley desde que se publicó. Cualquier juez o jueza que recibe una querella o una denuncia por estos dos delitos hubiera iniciado desde el primer día el procedimiento de jurado, que es más breve y que tiene más garantías de lo que mucha gente piensa. Pero bueno, no fue así y estuvo 2 años, prácticamente 2 años y medio, llevándolo por el procedimiento abreviado tradicional, como si fuese un delito que no era competencia del jurado. No vamos a repetir todo lo que sucedió porque es de sobra conocido, y llega un momento final en el que cambia radicalmente el procedimiento abreviado y retoma o inicia la vía del jurado. Y esto es lo que ahora la audiencia ante el recurso, la audiencia provincial, acaba de confirmar. Yo creo que tenía muy pocas salidas legales para decir que no era competencia del jurado, las cosas como son. Por otro lado, se crean unas cuestiones respecto de garantías y derechos, porque claro, el abogado que ha llevado esto durante 2 años y medio dirá, oiga, ¿por dónde vamos? O por el abreviado, volvemos al jurado, ahora quiere usted el jurado, y esto puede dar lugar en su momento a una posible nulidad de todo lo actuado. ¿Y del fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión, pues indudablemente el tráfico de influencias. Yo siempre lo he dicho, esta adjudicación, por cierto, que es unas cátedras que se llaman de mecenazgo, que importó un rector muy del PP, Gustavo Villapalos, que trajo de Harvard, y que son muy usuales en Norteamérica y que ahora en España están extendidísimas. En la Complutense puede haber 60 o 70 cátedras y en toda España hasta 300 o 400. Y se trata de cátedras que pretenden atraer capital financiero para que la universidad se beneficie y como contraprestación pues hace trabajos de docencia y de información. Esto es lo que se hizo en el año 2020, en función de esos estatutos de Villapalos del año 2013. Se le adjudicó la cátedra, estuvo funcionando, pues tenía que tener un codirector. Por cierto, al codirector se le ha denegado su personación, su presentación como testigo. Ahora se presentará. Sí, pero la pregunta es, ¿con lo que conoce hay causa para el juicio con...? Para mí, en absoluto. Esta señora se ha dedicado durante 4 años, sin que nadie haya dicho nada, hasta que alguien dijo que el que puede hacer que haga, o sea, pues, veamos las fechas, 24 de octubre de 2024. Y, por tanto, ahí empieza todo, como también la fecha del hermano de Pedro Sánchez. Se ha dedicado, hay un aspecto que ha eliminado, la apropiación indebida, porque es que el auto del señor Peinado le dice a la Complutense que cómo es que no se han personado. Por favor, persónense ustedes que son perjudicados. Y claro, la audiencia acaba de decir, ¿pero qué perjuicio tiene? O sea, quitamos el delito de apropiación indebida.
Habrá enseguida el turno para todos. Dos expresiones que me han llamado la atención sin tener ni idea de temas judiciales ni jurídicos de la resolución que ha tomado la Audiencia Provincial. Una, dice literalmente, creo que es literalmente, la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación en determinados contextos y circunstancias, como los que han aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias. Y también dice, no parece que pueda negarse con plena certeza que se ejercía una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la Universidad Complutense de Madrid. Esta resolución abre un problema ahora para todos los parentescos directos o directísimos con altísimos cargos. Por ejemplo, un presidente del Gobierno, pero puede ser el presidente de una comunidad, en cualquiera de las 17 comunidades. ¿Cómo interpreta desde el punto de vista judicial eso que se vincule directamente, ya que como es la mujer del presidente del Gobierno, hay visos de que pudiera haber tráfico de influencias? Bueno, antes creo que se habló de Urdangarín también, sí, en ese aspecto de presión moral. Pero es que Urdangarín pedía dinero. Exacto, claro. Dinero para él mismo y para el Instituto NOS. En cambio, esta señora se dedicaba a sus labores de docencia. Hay un problema grave que creo que apuntaba antes Esther, es que no, ¿qué va a hacer la mujer del presidente o en su momento el esposo del presidente, que puede ser ingeniero de caminos? ¿Y qué va a hacer? ¿Quedarse sentado en la Moncloa y renunciar a su actividad y que su asistente, no sé si le nombrarán asistente, no le pueda ayudar a gestionar algo tan elemental como es organizar la agenda? Y aquí viene, y si quieres entrar, lo del delito de malversación. Sí. Porque se le acusa de, y la palabra es, bueno, está muy bien buscada, de utilizar capital humano que pertenece a la administración en su favor. Hombre, un poco de cuidado con la expresión. Y lo lógico es que una asistente, si la mujer es cirujano, o Carmen Romero, que daba clase también en el instituto, hombre, ¿qué delito se puede cometer ayudándola en ordenarle la agenda? Porque además lo contrario es verdaderamente incongruente. Porque dice, bueno, como no le puede ayudar para nada, toda la gestión la tiene usted que realizar por su propia cuenta. Es decir, movilizar a la escolta, al coche oficial, poner patas arriba a la Universidad Complutense y ocasionar un gasto real, un gasto cuantificado. Cuando lo puedes hacer, y además lo dice también porque el delito que se le imputa a Cristina, a la ayudante, es haber utilizado el correo. Mire usted, sí. El correo es gratis, el coche oficial y la escolta cuestan dinero. Pues abro también la opinión para los cuatro. Empiezo por ti, de lo que hemos conocido y del fondo del caso también, en lo judicial y en lo político. Irene. Bueno, a mí me parece que este caso es un caso de loafer de libro, ya lo he dicho otras veces. Los casos, cuando tienen una dirección orientada políticamente, lo que buscan es, por un lado, el desgaste psicológico, y es verdad que en este caso lo consiguieron, porque hay que recordar que cuando se imputó a Begoña Gómez fue precisamente cuando el presidente del Gobierno, digamos, estalló y se retiró aquellos 5 días de abril del 24 a reflexionar sobre si iba a seguir soportando esto, y según él ha dicho, se planteó dimitir. O sea que el desgaste psicológico personal, sobre todo en la familia y en los seres queridos, pues obviamente a los líderes políticos les afecta. Y luego tiene también un efecto de juicio mediático. Entonces yo lo que creo, después de que la UCO haya investigado las cuentas de Begoña Gómez y haya dicho que no había absolutamente nada, después de que la Fiscalía haya dicho que no ve delito, que ahora se argumente que por el mero hecho de tener un parentesco con el presidente del Gobierno, eso ya ejerce presión moral y de ahí se infiere que puede haber cometido tráfico de influencias, me parece tan disparatado. Es decir, que la mujer del presidente, con ese poder que le da esa presión moral, se decide ir a la Complutense, que está en bancarrota,
y decide no llevarse ni un duro con esa presión moral. Pues hombre, es una cosa muy rara. Es decir, si hubiera ido a administraciones públicas, como hacía Urdangarín, a pedirles dinero por informes de 3 folios, a pedirles 30.000, 40.000, 50.000 euros, se hubiera acumulado varios millones, como acumulaba Urdangarín, que le metieron en la cárcel a él y a Jaume Matas, porque eran los que estaban uno en cada lado. Pero es que, claro, aquí lo que no se entiende es que cuando ni la UCO ni la Fiscalía ve delito, que esto vaya a acabar en un jurado, que yo recuerdo otra vez que condenan en el más del 90% de los casos, es decir, para al final hacer un doble juicio mediático. Es decir, estos 2 años de instrucción han sido un juicio mediático y con el jurado empezará otro. Voy con Marisa, pero antes, si es muy breve, magistrado, ¿querías matizar algo? No, era sobre el jurado... Pero tiene que ser muy breve. No, eso que se ha dicho, que el jurado condena el 90% de los casos, no es tanto, pero es que el jurado, y esto hay que corregirlo, conoce en un 80% de delitos de homicidio. Y claro, en el homicidio hay un autor, y lo que se discute muchas veces, muy pocas veces, es la autoría. Es si las circunstancias atenuantes, agravantes, legítima defensa, etcétera, etcétera. Y por eso hay sentencias condenatorias, porque un delito de homicidio, si hay un autor y un muerto, pues es bastante fácil Marisa, de resolver. sobre lo que hemos conocido. Sí, yo creo que le perjudica gravemente el hecho de que vaya a ir ante un jurado. No sé si el jurado el 90% de las veces condena o no, pero creo que en este caso a ella le perjudica gravemente ir ante tener el juicio con un jurado popular. Ahora, ya me sorprende lo de que todo el mundo en este país cometa lawfare. Porque, no, todo el mundo no. Bueno, yo he dicho claro, pero cada vez vamos ampliando más el número, ¿no? Porque al principio era un juez, el juez Peinado, y ahora ya son cinco jueces, ¿eh? Y aquí todos cometen lawfare. Es que es el contubernio judeo-masónico en contra de la familia del presidente del gobierno. Vamos a ver, se va a sentar en un juicio y en el juicio se decidirá si efectivamente esta señora tiene alguna responsabilidad o no la tiene, vale. o no la tiene. Pues como comentábamos, Begoña Gómez y su asesora irán a juicio con jurado popular. Vamos a recordar en qué consiste esta figura jurídica y por qué van a ser juzgadas por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Los 5 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid dan la razón en lo principal al juez Peinado. Begoña Gómez y su asesora serán juzgadas por un jurado popular, una institución contemplada en el artículo 125 de la Constitución y que la componen 9 ciudadanos españoles, anónimos, mayores de edad y residentes, en este caso, en la Comunidad de Madrid. La mujer del presidente será juzgada por 2 de los 4 delitos por los que estaba procesada: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Y en esto también validan la tesis de Peinado, que Gómez logró codirigir la cátedra de la Complutense, según el juez, por ser la esposa de Pedro Sánchez. Su matrimonio con él, por sí solo, dicen, es presión moral eficiente para conformar un tráfico de influencias sobre terceros. Y respecto al delito de malversación, le acusan de una posible utilización de su asesora, Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos para actividades de carácter privado. Por este único delito también será juzgada la propia Álvarez. En cambio, la Audiencia Provincial niega el delito de corrupción en los negocios tanto para Gómez como para su asistente. Los magistrados creen que no hay indicios de que los investigados hayan percibido dádivas o ventajas económicas a través de la cátedra que no estuvieran justificadas. Y también descarta el delito de apropiación indebida, que Peinado vinculó al software, porque entre otras cosas el Código Penal no prevé que se pueda aplicar a un bien intangible o inmaterial. Esther y Brunet, escuchada la pieza de contexto sobre el fondo y las formas de lo que estamos Yo analizando. creo que desde el principio esta ha sido una causa política, no tengo ninguna duda, que tiene como origen una denuncia falsa construida con recortes de prensa falsos y que ha ido mutando a lo largo de 2 años. Primero se investigaba en Europa, luego la cátedra, luego el máster, luego el correo electrónico, y que la decisión de la Audiencia Provincial de avalar el jurado popular hay que entenderlo en este mismo contexto, es decir, es un suma y sigue a la causa política, es una motivación, una nueva motivación política. Decía el magistrado que efectivamente los delitos que se le imputan están dentro de los que se pueden juzgar con un jurado popular, pero no necesariamente. O todos los delitos de malversación
y tráfico de influencias se remiten a un jurado popular? Siempre. Todos, siempre. Sí, siempre. Si existen otros que puedan tener preferencia atractiva, que decimos nosotros, a lo mejor se puede discutir, pero es que en este caso solo existen dos y los dos son de jurado. Bien, y luego respecto a la asistente, que efectivamente se la imputa un delito de malversación por utilizar el correo electrónico. Hemos tenido asistentes de esposas del presidente del gobierno en este país que hacían las veces de portador de bolsas, que no creo que esté tipificado entre las funciones de un asistente de la esposa del presidente del gobierno ir de compras con la esposa del presidente del gobierno y llevarle las bolsas de la compra. Y hemos tenido asistentes en el Palacio de la Moncloa asistiendo a la esposa de un presidente del gobierno para organizar una boda. Por lo tanto, con el mismo criterio podrían haber estado imputados otros asistentes anteriores a la que tiene en este momento Begoña Gómez. A mí, la verdad, lo que me preocupa es el fenómeno, digamos, global de lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? De los pronunciamientos judiciales. Si para condenar a un fiscal general basta hipotizar lo que pudo hacer su entorno, si para condenar al hermano de un político conocido basta también suscribir la hipótesis de que tal vez convino al interés político del entonces dirigente regional del Partido Socialista en Extremadura reconciliarse con un Pedro Sánchez que tal vez algún día pudiera llegar a dirigir el gobierno, es decir, fundamentar en hipótesis las resoluciones judiciales, eso en todo caso sirve, claro, para llevar a juicio, pero para dictar sentencia condenatoria basada en inferencias, ciertamente a mí me resulta, en fin, preocupante. Pues por eso, con esa misma idea de los indicios y las suposiciones, se condenó al fiscal general del Estado. Claro, pues exactamente lo mismo. Es el primer ejemplo que te he puesto y además subrayando el hecho de que ni siquiera, antes el magistrado nos hablaba de que en los juicios por homicidio no se discute la autoría. Aquí se discutió mucho sobre la autoría, pero la propia sentencia reconoce que no está probado que fuera él personalmente, el ya ex fiscal general, quien cometiera la revelación de secretos, sino que da por hecho que debió ser alguien de su entorno. Mira, la sensibilidad que había años atrás, y no hace tantos, respecto de la garantía de los derechos fundamentales era precisamente la contraria. Yo citaba estos días, recordándolo en fin, con compañeros, una sentencia del propio Tribunal Supremo de hace unos años que anuló la condena a una banda de traficantes de drogas porque, en fin, emulando a Jack Lemmon en aquella película del apartamento, los investigadores se colocaron frente al domicilio en el que se producía el tráfico de drogas. Y sin permiso judicial grabaron la escena del cobro y la entrega de drogas, en definitiva, ¿no? Se anuló la condena y, sabiendo que los autores eran los que aparecían en las imágenes, como no había garantía en la toma de las imágenes, se anuló precisamente una prueba tan fehaciente como la que existía sobre la mesa, por respeto al derecho que tenían a que la intimidad de aquel domicilio no fuera invadida desde la casa de enfrente. Mira qué gran contraste entre cómo se aplicó entonces ese reconocimiento de derechos y cómo ahora se actúa. Pues el Gobierno ha reaccionado a esta decisión judicial. Desde Moncloa defienden una vez más que la mujer del presidente es inocente. Nos lo cuenta Olivia Guillén. El Gobierno vuelve a denunciar que esto es una causa política que tiene su origen en una denuncia falsa y que la única motivación, dicen, es acosar y perseguir a la mujer del presidente del Gobierno. Hay que recordar que todo comenzó en 2024 cuando el juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite una denuncia contra Begoña Gómez por apropiación indebida y por intrusismo profesional. Añaden que la decisión de llevar a cabo un procedimiento por jurado es una muestra más de la intención política. El primero en reaccionar ha sido el ministro Óscar Puente, que ha ironizado con los tiempos, con que esta decisión de la Audiencia Provincial de Madrid coincida con la sentencia sobre amnistía. Son todo casualidades, ha escrito de manera sarcástica. Bueno, sobre las reacciones políticas, Irene, empiezo por ti, las reacciones que llegan desde Moncloa por este caso, pero os pregunto también sobre el impacto que puede tener, porque hay quien dice, bueno, esta es una más y le puede pasar más factura al presidente del Gobierno.
hay también que analiza que se puede estar produciendo un efecto rebote, es decir, no deseado por los impulsores de estas acciones judiciales, y es que vean en el propio juicio un encarnizamiento contra la mujer del presidente del gobierno para hacer daño al presidente del gobierno. Te pregunto por los dos planos. Bueno, en ciertos sectores del Partido Socialista sí que hay esa sensación ya de indignación. No sé hasta qué punto eso puede llegar en forma de círculos concéntricos, ¿no? Una reacción que ahora pertenece a ciertos cuadros, incluso militantes del partido, y que con el tiempo se convierta en una reacción también de los votantes, de los simpatizantes, etcétera, ¿no? Pero yo sí que creo que o sea, la evolución del proceso se ha visto muy claramente a lo largo de la instrucción, que así como en un primer momento mucha gente nos quedamos, hombre, ¿qué habrá pasado, qué habrá hecho Begoña Gómez para que de repente se inicie esta investigación? A medida que ha ido avanzando esa investigación, pues lo que ha generado es un cambio en un sector no menor de la opinión pública, en el sentido de decir, hombre, esto es un juicio, una instrucción que tiene claramente motivaciones políticas. Yo creo que la factura que le podía pasar al gobierno, este caso, o al presidente, ya se la ha pasado, y desde luego creo que también la gente lo diferencia perfectamente de otros casos, como el de Ábalos, como el de Santos Cerdán o el de Leire Díez. Bueno, yo creo que la reacción del gobierno es, evidentemente, indignación, ¿no? Porque lo lleva diciendo desde el principio, que ella es inocente, que esto es un juicio político, que hay lawfare, que es una cacería. No me ha sorprendido nada Óscar Puente, incluso que intente decir que es que hoy han coincidido justamente, qué casualidad, el tema de la amnistía con el tema de Begoña Gómez. Bueno, esas son pequeñas insidias, ¿no?, que me parece que ya están totalmente de más. Y en cuanto a la reacción de la gente, pues no lo sé, porque es que habrá gente que le parezca muy bien que a esta señora se la lleve a juicio con jurado, e incluso supongo que habrá gente que diga que tiene que ser condenada ya, porque aquí nos lanzamos enseguida a condenar, a sentenciar, a exculpar rapidísimamente, y otros que consideren que no. ¿Qué efecto pueda tener esto en unas elecciones? Pues no lo sé, porque claro, los casos de corrupción son muchísimos, se acumulan mucho y supongo que hay otros que pesan mucho más que este. Cierro contigo, Esther. ¿Tú tienes sensación o te llega del contacto con representantes políticos, con otros compañeros de este caso en concreto, que vaya a juicio? Creo que hay una parte de los medios de comunicación de este país empeñados en decir que aquí vivimos en medio de una corrupción sistémica y estructural, con muchísimos casos de corrupción, que efectivamente la gente sabe distinguir entre lo que es un caso de corrupción y lo que aparentemente parece una causa con motivaciones políticas, que coincide casualmente después de la publicación de que al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se le estuviera investigando por fraude fiscal. Y a partir de ahí ya viene el hermano del presidente, la esposa del presidente, y porque el presidente no tiene nietos, pero si no también algo le caería a los nietos. Dicho esto, yo no sé cómo puede afectar electoralmente. Lo que sí creo es que efectivamente hay una parte de la ciudadanía que distingue perfectamente entre lo que ha dicho Irene. El caso Ábalos, quiero decir, dirigentes del Partido Socialista que se corrompieron, que cobraron comisiones y que colocaron y enchufaron a gente en las empresas públicas, que han sido juzgados, condenados y que están en prisión y van a estar durante unos cuantos años. El caso Leire Díez, que se está juzgando, y desde luego yo lo que veo en el caso del hermano del presidente del gobierno y de la esposa es un acoso judicial como no habíamos vivido en este país en mucho tiempo. Concluimos. ¿Ahora qué? Tiene que ser muy concreto. Todo este material pasa a la audiencia provincial. La audiencia provincial tiene establecido un turno de jurado. No le puede tocar a la 23 porque la 23 ya está contaminada. Entonces le toca a un magistrado y una magistrada, la que esté de turno. Ese magistrado o magistrada no puede recibir la totalidad de las actuaciones sumariales que llamamos antes, que por cierto son 30 tomos, y tiene una fase de cuestiones previas. En las cuestiones previas se puede plantear la vulneración de derechos fundamentales. Y entonces, si hay vulneración de derechos fundamentales,
se anula y ¿Cuáles se serían absuelve. esos derechos que podrían haber sido vulnerados? Pues, en cierto modo, el principio acusatorio y el principio de la tutela judicial efectiva. Y por último, hay una fase espectacular que casi es de película, que es como está tan acotado los hechos, que están muy acotados, en un momento determinado se celebra el juicio y el presidente o la presidenta del Tribunal del Jurado puede decir, señores, no hay prueba, disuelvo el jurado y absuelvo. Eso está en la ley. Y por último, los jurados se comportan de manera distinta en la barra del bar que sentados ante un tribunal. Y tienen una fórmula de juramento que es realmente muy impactante. Dice, juráis cumplir con imparcialidad, sin odio ni afecto, vuestros deberes como jurado. Y la experiencia que me cuentan, yo no he podido celebrar, me hubiera gustado mucho celebrar juicios de jurado como fiscal sobre todo, es que la experiencia que tienen algunos que eran antijuradistas no es tan mala.